Como estamos viendo en las últimas semanas, cómo Dios se revela. Hemos visto que Dios se revela a través de la creación, que Dios se revela a través de la conciencia. Y la semana pasada y la otra estuvimos viendo cómo Dios se revela también a través de la providencia, de su providencia. Y vimos cómo la semana pasada, vimos cómo Él endereza los pasos del hombre. Y aquí tenemos un ejemplo que puede enderezar los pasos del hombre, igual que ha enderezado el paso y a nosotros mismos, a todos los que estamos aquí. Vimos también cómo el Señor determina la duración de la vida humana, y Él tiene el control de la vida humana. Vimos también cómo Él va siempre por delante de nosotros y cómo nos guarda y nos protege, que vimos en el Salmo 121. Esto fue un poquito lo que vimos la semana pasada. Y siguiendo con el tema de la revelación de Dios, de cómo Dios se ha revelado, porque hay todo lo que estamos hablando aquí de la revelación de Dios se revela a través de la creación, digamos que en un sentido se toca mucho, mucho, pero más o menos se habla, ¿no? Y la palabra de Dios nos lo enseña claramente. A través de la conciencia también, como también vemos en Romanos, incluso la providencia, aunque es un tema muy olvidado en los últimos años, de forma general en la Iglesia, durante siglos la providencia era una cosa que se tocaba, que se enseñaba muchísimo, se escribía muchísimo sobre la providencia de Dios. Hoy día está pues, un poco como apartada, ¿no? esa enseñanza, que es una enseñanza también tremenda de la revelación de Dios. Por supuesto, después conocemos mucho, que lo hablaremos en su momento, la revelación de la Escritura, cómo Dios se revela a través de la palabra, cómo Dios se revela a través de Cristo, que digamos que es lo que conocemos más y lo que realmente es más importante, la revelación de Dios a través de Cristo, ¿no? Y la revelación de Dios, si no tendríamos la palabra, si no tuviéramos la palabra, no tendríamos ningún tipo de revelación de parte de Dios. Pero independientemente de eso, que cuando llegaremos a eso, también hay otras formas en las que Dios se revela. A lo mejor no se le da no se habla mucho de ello, no se le da mucha importancia, pero la Escritura nos habla también de que Dios se revela de otras maneras también, que quizás no caemos tanto, pero se revela, y en su momento dado se determina su voluntad precisamente a través de este tipo de revelaciones. Por ejemplo, dos palabras que normalmente nosotros nunca usaríamos, que aparece poco en la Escritura, pero aparece, que es el Urim y el Tumim. Dios se revela a través del Urim y el Tumim. Y ustedes diréis, ¿el Urim y el Tumim esos son tulipanes? ¿Son flores? ¿Es un postre del nórdico? Pues no, todos sabemos que la palabra Urim y Tumim aparece en la Escritura, y básicamente aparece en una parte del Antiguo Testamento. Y alguien puede pensar, bueno, ¿qué significan esas dos palabras? ¿Qué significa el Urim y el Tumim? Y es interesante que la palabra Urim se deriva de un vocablo hebreo que significa luces, y Tumim significa perfecciones, luces y perfecciones, lo que significan estas dos palabras, Urim y Tumim. ¿Qué es lo que hacía el Urim y el Tumim? Pues digamos que el Urim y el Tumim era una forma en la que Dios se revelaba, ahora veremos algunos textos bíblicos en este sentido, en la que Dios se revelaba para determinar su voluntad. La mayoría de los eruditos piensan que ese Urim y Tumim eran dos piedrecitas que veremos ahora, estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Otros eruditos, la minoría, tengo que decir, muy poquito, por lo menos de los datos que yo he consultado, creen que eran como una especie de cristalitos, como dos cristales, pero la mayoría piensan que eran dos piedrecitas. Esas dos piedrecitas, para ir resumiendo, en una se ponía la palabra sí y la otra ponía la palabra no. Incluso hay algunos comentaristas que piensan que no solamente eran dos piedras, sino que había una tercera piedra. Esa tercera piedra estaba era en blanco. Entonces, lo que el sumo sacerdote hacía era que cogía una especie de bolsa, cogía las piedras
y cogía una piedra y la levantaba o la tiraba. Si cogía la piedra, digamos, que decía no, la respuesta, la voluntad de Dios era que no. Si cogía la piedra que decía sí, la respuesta era que la voluntad de Dios que se hiciera lo que se había dicho. Y si salía en blanco, pues era que había que esperar. El sumo sacerdote tenía que esperar más tiempo para hacer. Pero realmente la mayoría de los comentaristas lo que creen es que eran 2 piedras nada más, el Urim y el Tumim, y que no eran 3. La mayoría piensan efectivamente que podían tener el sí o el no, y hay otros que piensan que las 2 piedras tenían una parte en blanco y una parte en negro. Cuando el sumo sacerdote cogía las 2 piedras y las tiraba al suelo, si las 2 piedras caían en la parte blanca, era un sí. Entonces se hacía lo que estaba determinado, era la voluntad de Dios que se hiciera. Si las 2 piedras caían en la parte negra, pues era un no. Y entonces pues no se seguía adelante con los planes que se hacían. El Urim y el Tumim se empleaban siempre como parte de discernir la voluntad de Dios en el plan nacional, no en el plan particular. No se hacía el Urim y el Tumim para mí. O sea, si yo voy a hacer esto, no, era siempre para discernir la voluntad de Dios en todo, en Israel, en ciertas guerras, en ciertas cosas en las que tenían que participar. Ese era más o menos. No se sabe muy bien el protocolo que se seguía, tampoco se sabe muy bien de qué estaban formados, porque es interesante que la Escritura da mucha información de cómo se hacía el tabernáculo, da mucha información de, por ejemplo, cómo se hacía el vestido del sumo sacerdote, pero sin embargo no hay ninguna información de cómo se hacían estas 2 piedras, qué material tenía estas 2 piedras, de dónde sacaban estas 2 piedras, esto que estamos hablando, si eran de color blanco o negro. El caso es que el sacerdote, a través de estas 2 piedras, el Urim y el Tumim, luces y perfecciones, a través de estas 2 piedras discernía la voluntad de Dios, discernía la revelación de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y las piedras dejaba ver lo que era? El pectoral, vamos a verlo, vamos a Éxodo capítulo 28, Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30. Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30. Quien lo tenga lo puede leer. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Muy bien, fijaros que dice, está hablando de la vestidura sacerdotal y está diciendo que en el pectoral estarán el Urim y el Tumim. Y es interesante lo que está diciendo aquí también el autor bíblico, para que estén sobre el corazón de Aarón. Para que estén sobre el corazón de Aarón. Es decir, en el pectoral, que sabéis que era como un cuadrado que tenía el sacerdote en el pecho, con las 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Con ese pectoral estaban también estas piedras. Y es interesante que el sacerdote tenía en su corazón, representaba a los sacerdotes y también, o sea, a las diversas tribus, y tenía también el Urim y el Tumim sobre el corazón. Es decir, era como si la revelación de Dios, la voluntad de Dios, lo tuviese también el sacerdote, al igual que las 12 tribus, la tenía también en su corazón. En Levítico, en el capítulo 8, Levítico, capítulo 8, versículo 8, leemos lo mismo. Levítico, capítulo 8, versículo 8. Quien lo tenga lo puede leer. Levítico 8, versículo 8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Muy bien, así que otra vez estamos hablando de la vestimenta del sacerdote, y aquí otra vez está hablando del efod. Y le dice que lo puso por encima del pectoral y puso dentro del pectoral los Urim y Tumim. Así que una de las cosas que encontramos
es que el sacerdote tenía las piedras, las 12 piedras que representaban a las 12 tribus en su corazón, y a la misma vez tenía también en el interior de ese pectoral, tenía esas 2 piedras, el Urim y el Tumim. Y cuando había que hacer alguna invocación a Dios, cuando había que discernir la voluntad de Dios, pues sin saber exactamente cómo lo hacían, cogían esas 2 piedras y a través de esas 2 piedras se sabía, ellos pensaban cómo Dios había actuado y cómo Dios había proclamado su voluntad. Eso es más o menos lo que pronunciaba, lo que hacía, y así se sabía realmente la revelación de Dios. De esta manera se consultaba, no en todas las ocasiones, pero en varias ocasiones se consultaba a Dios. Mirad lo que dice en Números capítulo 27, Números capítulo 27, versículo 18 al 21. Números capítulo 27, versículo 18 al 21. Quien lo tenga lo puede leer. Números 27, del 18 al 21. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón, el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por lo dicho de él saldrá, y por el dicho de él entrará, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Muy bien, creo que aquí está el fondo del significado de estas 2 piedras. Le consultará por el juicio de Urim. O sea, le consultará a Dios con estas 2 piedras, con el juicio, para saber realmente lo que Dios tiene determinado. Así que fijaros que sabemos, por una parte, sabemos que se colocaba en el pectoral del sacerdote, en el interior, porque lo que estaba a la vista eran las 12 piedras. En el interior estaban estas 2 piedras, el Urim y el Tumim. Sabemos también que estas piedras se usaban para consultar a Dios y discernir la voluntad de Dios en determinados momentos de la vida nacional de Israel. Y también sabemos una cosa muy importante, muy importante. Primera de Samuel, capítulo 28, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Quien lo tenga lo puede leer. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Es interesante, porque aquí fijaros que estamos viendo que el Urim y el Tumim estaban para ver la revelación de Dios, lo que Dios tiene que decir. Aquí Saúl ya está en un momento de declive total. Precisamente hoy estábamos hablando, Chad y yo, sobre este tema. La comida estábamos hablando sobre este tema y estábamos comentando. Saúl llega un momento, él sabe lo que dice la palabra de Dios, él sabe lo que decía la ley, él sabe que Dios está diciendo que no se puede consultar a adivinos, ni a magos, ni nada de ese tipo. ¿Y qué es lo que hace en este texto Samuel? Samuel va a una divina. En los primeros versículos vemos que dice: ya Samuel había muerto y todo Israel. No, el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Es decir, en este momento Saúl está haciendo lo correcto. Está arrojando de la tierra a los encantadores y adivinos, tal como decía, como Dios mismo había enseñado. Pero ¿qué es lo que va a hacer después? Va a consultar a una divina. Sin entrar ahora en el tema, porque no es el tema de lo que si la divina realmente, si cuando viene Samuel era una falsificación de parte del diablo o si en realidad era Samuel que viene, sin entrar en esos temas porque no nos vamos a llevar toda la noche. Lo importante aquí que él va a consultar, y dice el texto: y consultó Saúl a Jehová. Y fijaros lo que dice el Señor:
Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, una de las cosas que vemos también claramente en la palabra es que cuando había pecado, Dios no se manifestaba. Cuando había pecado, Dios no se manifestaba ni por sueños, ni por estas dos piedras, ni por profetas. Porque había un pecado en la vida, y ese pecado después se va a acentuar todavía más en la vida, de hecho ya lo había. La vida de Saúl era una vida realmente, en ese sentido, muy triste. Había pecado y no se revela a través de esto. En realidad es como que en momentos de importancia en la vida nacional, en momentos si David tiene que hacer una guerra con los filisteos, en los momentos si tienen que pasar una cierta frontera, ellos le pedían a Dios que se revelara, Dios se revelaba. Pero cuando se revelaban con un pecado, Dios no se revelaba. Esto es importante. Esto es importante. Porque Dios... ¿Quién hace como ahora un creyente que anda en pecado? Exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo. A veces le estamos pidiendo al Señor cosas y estamos viviendo pecado. Y permitirme esta forma de hablar, ¿no? Estamos en familia. Es como si le pidiéramos al Señor cosas, estamos en pecado y el Señor nos mira y nos dice: pero chiquillo, si estás como estás, me estás pidiendo. Me estás pidiendo, si lo que tienes que hacer es arrodillarte y pedirme perdón. Y menos mal que el Señor es un Dios paciente, con clemencia, misericordioso, y no nos quita de un sopapo. Pero cuando hay pecado, Dios busca otras cosas. Dios busca el arrepentimiento. Busca que esa persona vuelva a sus caminos. Busca que esa persona se reconcilie, que viva en santidad, etcétera, etcétera. Cuando hay pecado, no. Y esto es un tipo también, una enseñanza clara de cómo ni siquiera por los profetas Dios se revelaba cuando había pecado. Entonces, fijaros que sin entrar mucho en el tema, porque lo único que pretendo en esta tarde con este tema de Urim y Tumim es que Dios se manifestaba y revelaba su voluntad con estas dos piedras del Urim y el Tumim. Hay un momento en el Antiguo Testamento que desaparece el Urim y el Tumim. Según la tradición judía, desaparece cuando Babilonia asoló Jerusalén y Nabucodonosor destruyó el templo en el año 607 a.C. Cuando llega ese momento de la destrucción del templo y un montón de gente van hacia Babilonia, ahí se le pierde la vista al Urim y el Tumim. Es cierto que hay dos textos, un versículo en Esdras y otro versículo en Nehemías, que en el capítulo 2, versículo 63 de Esdras, y capítulo 7, versículo 65 de Nehemías, que aparece el Urim y el Tumim, pero no aparece como que se hacía. No aparece, se menciona en esas dos ocasiones, pero no hay prueba de que se utilizara. En los dos textos se habla en futuro. Se habla en futuro de que Dios podía mandar a alguien con el Urim y el Tumim. Así que en realidad no se estaba usando, se estaba hablando de futuro. Entonces, fijaros que ahí se pierde la vista. Ya no aparece más el Urim y el Tumim. Seguimos buscando la Escritura, no aparece, y por supuesto ya en la época del silencio entre los dos Antiguos y Nuevos Testamentos no aparece, y después, cuando ya tenemos la revelación del Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, evidentemente, claro, como otras tantas cosas del Antiguo, no aparece. Así que fijaros que hay más textos del Urim y el Tumim, lo hay, lo podemos ver, lo podéis buscar en vuestras casas tranquilamente, pocos, pero se puede encontrar alguno más. Recapitulamos, por si hay algún comentario o alguna cosa que queréis decir sobre este punto. Se colocaba en el pectoral del sumo sacerdote, se consultaba a Dios, y cuando había pecado, Dios tampoco revelaba su voluntad. ¿Algún comentario? No, yo es lo que estabais pensando, que ella no tiene culpa ni el Señor va a castigar ella por lo que haga su hermana. Ahora, eso, hablar a él para que a ver si él quiere, porque no venimos a hacer que ya está bien, no ha querido venir porque está allí colaborando y ayudando. Hay varios sitios y los de Antonio, pero tiene que querer él y decir: yo quiero salir de esto y quiero curarme. Entonces, que así es como, porque tanto como luchamos con Antonio, y hasta que él nos dijo: venga, y
lo arregló todo y se fue al centro, pues... Otra cosa que quería comentar a ella referente a lo que esta mujer le ha dicho a la hermana, de que está poseído y demás. Esta mujer no tiene poder para decir que está poseído. Lo que sí es verdad, y eso se sabe, que a él, que está en este mundo de la calle, no sabemos si él está con drogas, si está con algún vicio y demás, sabemos que todo este pecado viene de obra de Satanás, ¿no? Entonces, tu novio lo que necesita es orar, que el Señor lo siga, y a lo mejor lo tiene que llevar a lo más profundo del pozo para que él actúe y se dé cuenta de lo que necesita. Pero que eso no quiere decir, como ya te ha dicho Pedro, que no es que Dios no te escuche, que también sé que obra de Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentiras, que nos hace creer cosas que no son ciertas, como que Dios no te escucha, como que no ves una luz, como que no ves, ¿me entiendes? Entonces no es casualidad que tú precisamente venga hoy, ¿vale? No es casualidad que el estudio sea precisamente, salga este tema. Entonces ahí, detrás de todo esto está la mano de Dios, como va guiándote a que tú tengas una claridad y no escuches las mentiras que en tu mente está metiendo el maligno, ¿vale? Porque sabemos cómo él actúa, confundiéndonos y atormentándonos en ese aspecto. Entonces yo veo que la mano de Dios está aquí y te está guiando, porque ha habido muchos miércoles y ella no ha venido. Y precisamente has venido hoy y has venido buscando un consuelo, buscando la palabra de Dios y buscando a Dios. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que tú tienes que ver, que no escuchar esas mentiras, ¿vale? Y seguir confiando en el Señor, y el Señor pues va a hacer que va a actuar. Amén. De esta forma, lo que queremos cuando tú salgas de aquí, dentro de un ratito, aparte de tomarte tu sopita y dormir bien esta noche, lo que queremos es que tú salgas de aquí confortada, animada y consolada. Eso es lo que queremos. Si nosotros lo queremos y no te conocemos de nada, si nosotros lo queremos, Dios lo quiere más, porque Dios te ama a ti. Dios te quiere a ti con todo su amor. Y Dios tiene un plan para ti. Para ti. También lo tiene para Él. Pero ahora a Él no lo tengo aquí al lado, no lo tenemos a ti. Dios tiene un plan para ti. Y Dios te quiere realmente que tú seas feliz. Que te vayas de aquí con esa idea. Que Dios lo que quiere es que tú seas feliz, que tú sigas sus caminos, que tú tengas una relación con Él, y que Él sea el motor más importante de tu vida. Con eso en mente, Dios cambia la vida. La cambia, nos ha cambiado a todos nosotros y la seguirá cambiando. Pero Dios es un Dios de amor, no lo olvides nunca. Y contesta siempre. Cuando tú hables con Dios, cuando tú ores, siempre ten presente que Dios me ama y Dios nunca me deja sola. Nunca. Nosotros sí, pero Él no. Bueno, hemos visto un poquito acerca del Urim y el Tumim. Pero también Dios se revela de otra manera, una manera muy interesante también, que aparece en el Antiguo Testamento con cierta frecuencia y también aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo en el principio de algún evangelio. Una de las maneras en la que Dios se revela también es a través de los sueños, Alguna vez recordáis, seguramente algunos de vosotros lo acordaréis, porque además lo he dicho en alguna ocasión, recordaréis cuando estábamos en el otro local que invité en aquel momento no era pastor, en aquel momento era teniente del ejército de tierra y estaba en una iglesia colaborando. Hoy en día es pastor José Manuel, no me acuerdo. Carvajal, José Manuel Carvajal. Hoy es capitán del ejército, no sé si ha ascendido, pero la última que supe que era
era capitán, y él es pastor de una iglesia que se llama Betania, no la Betania Asamblea de Hermanos, sino otra Betania. Él es pastor de la iglesia de Betania. Y no sé si recordáis que lo invité hace ya muchos años, un domingo, y en el domingo que vino, él compartió que estando en la iglesia donde estaba, que era miembro de la iglesia, en Baltasagración concretamente, él y su esposa se convirtieron allí, y al cabo de un tiempo, pues su esposa dejó los caminos del Señor, no sé si os vais acordando, dejó los caminos del Señor, estuvo separada de los caminos del Señor durante 2 o 3 años. En ese tiempo él seguía yendo yo no sé no me acuerdo muy bien la historia de por qué ella dejó los caminos de Dios, pero él seguía yendo a la iglesia, y de hecho la relación que él tenía con Dios era una buena relación. Y él contó, ya no lo olvidaré nunca, él contó aquel domingo que un día estaban en la cama durmiendo, y a las 2 o las 3 de la madrugada, ella, a las 4 de la mañana, ella lo despertó. Y entonces le dijo que había soñado que su marido y la iglesia se habían ido con el Señor. Entonces, en el sueño, su marido se había ido con el Señor y ella se había quedado aquí. Y le entró miedo, porque entendió que era como que Dios le estaba hablando. Le entró miedo, y entonces José Manuel Carvajal le dijo: aquí, no te preocupes. Y los dos se pusieron de rodillas a las 4 de la mañana, a las 3 y media, se pusieron de rodillas los dos, clamando al Señor, y a partir de ese momento ella empezó a volver a la iglesia. De hecho, ahí continúa, y está con su esposo en la obra de Dios y tal, ¿no? Entonces, eso fue un sueño. Alguno puede pensar, esto puede ser un sueño, pero también se lo puede inventar, o puede, ¿qué tiene que ver? El caso es que a esta mujer el sueño le hizo reconciliarse con Dios, le hizo volver a los caminos de Dios, y le hizo tomar una decisión para seguir viviendo para siempre con el Señor y para el Señor, porque en el arrebatamiento ella vio que se quedaba aquí. Entonces, fijaros que aquello fue, ya seguramente os acordaréis un poquito más. Aquel día fue y después de este tipo de sueños, pues más o menos también hemos escuchado otras cosas parecidas. Hay una canción sobre eso que dice que está escrita sobre una muchacha que no andaba en los caminos del Señor, de los padres sí, pero ella no. Y soñó eso, que los padres y la madre sigan, y ella quedó. Entonces, fijaros que en la Escritura encontramos cómo Dios se revela también a través de los sueños. Mirad en Génesis capítulo 28, es un texto precioso, Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17. ¿Quién lo tiene? Génesis 28, versículo 10 al 17. Y no tengo el leer. También a Moisés se le presentó en la cadena. Salió pues que Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Muy bien, qué cosa más bonita, ¿eh? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, me encanta. ¿Qué os parece este texto? Una manera más de hablar el Señor. Que hay muchas conversiones en los judíos a través de sueños y hay muchísimas conversiones en los iraníes, los de Irán, a través de los sueños se están convirtiendo muchísimos miles de personas en Irán. En Irán, en Egipto, en Túnez, hay muchos árabes que se están convirtiendo a través de sueños. Donde la palabra no llega, llegan los sueños que Dios nos pone. Pero fijaros que aquí Dios le habla a Jacob en un sueño. Ese sueño es un sueño maravilloso, lo que él tiene aquí. Y es interesante cuando él se despierta de ese sueño y se da cuenta de lo que ha ocurrido. Y tiene miedo. Y se da cuenta y dice, tuvo miedo, dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él sabe que Dios le habla. Él sabe que Dios le ha hablado en el sueño. Y no solamente encontramos en el caso de Jacob, sino también, por ejemplo, con lo que ha dicho también antes ella acerca de Moisés y de otros también. Dios se revela a través de los sueños. Cuando Faraón tuvo el sueño de las vacas y de las espigas, él no sabía exactamente lo que había, pero José sí lo sabía. Y José discernió, porque Dios le dijo exactamente lo que era también el sueño, ¿no? Los sueños. En el Antiguo Testamento encontramos a hombres que en sueños Dios les habla. Y hay un texto, para no hacer muy largo esto, hay un texto en Job impresionante. Capítulo 33. Job 33, versículo 14 al 16, quien lo tenga lo puede leer. Job, capítulo 33, versículos 14 al 16. Yo creo que me lo sé casi de memoria. Bueno. ¿Quién lo tiene? Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseñala su consejo. Muy bien, ¿qué os parece? Vieron que aquí está diciendo Job, en una o en dos maneras, es una manera de hablar, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y ahora dice dos maneras en que Dios habla, por sueño y en visión nocturna. En sueño, dormido y no. eso es, como viendo algo, viendo imágenes en visión nocturna. Y Dios se revela al hombre, al oído, a través de esta revelación. Es curioso. Si nos vamos al Nuevo Testamento y vamos al primer capítulo, segundo capítulo de Mateo, ¿a quién se reveló el Señor al principio del libro de Mateo? A José. Y se le reveló en sueños. Y le dijo, José, no te preocupes que no te ha engañado María, no te preocupes por eso. Y le dice realmente en el sueño que todo lo ha hecho él, que María es virgen, que no se preocupe, pero se revela en el sueño. Se le revela en el sueño. Después también en un sueño le dice a José, sal de aquí y vete a Egipto porque Herodes está en un sueño. Y después nos dice diciendo que en otro sueño el Señor le dice, vuelve porque ya Herodes ha muerto. Vuelve a Jerusalén, a Israel, porque ya Herodes ha muerto. En sueños. Cuando llegan los magos y están allí los magos, el Señor le dice en sueños a los magos, iros de aquí, no pasa porque recordáis que Herodes le había dicho, cuando veas tú vas a dinos dónde está. Y en sueños el Señor le dijo, iros, adorar a Jesús, pero después no vayáis al palacio de Herodes porque decía dónde está. En sueños.
en sueños. Entonces, fijaros que encontramos en la Escritura, encontramos por una parte que Dios se revela a través del Urim y el Tumim, por otra parte vemos que Dios se revela también en sueños y se revela en su voluntad y se ve claramente su voluntad. La cuestión ahora, lo que tenemos que pensar es cómo discernimos, si es que se puede discernir, cómo discernimos que un sueño viene de Dios o viene del diablo o viene de nosotros mismos. ¿Hay alguna manera de discernir porque todos soñamos, todos soñamos, y podemos soñar algo y podemos decir, Dios me ha dicho en el sueño esto, y en realidad puede ser algo muy malo. ¿Cómo discernimos que Dios nos puede hablar a través de un sueño? Cuando le hemos pedido en oración algo, ese sueño refleja lo que tú estás pidiendo. Yo creo que eso es una de las cosas que tú te das cuenta. Un mundo misterioso. Y muchos, cuando estamos dormidos, cada uno de nosotros puede contar historias, sueños que realmente, muchas veces soñamos y no nos acordamos. Cuando nos acordamos, a veces podemos saber más o menos, y en la mayoría de las veces nos perdemos, no tenemos ni idea de por qué hemos soñado eso. Lo cierto es que cuando en la pregunta que he formulado antes de decir cómo podemos saber la voluntad de Dios, si es que hay alguna manera de discernir si los sueños vienen de Dios o no, tampoco quiero decir con esto, hermanos, que pensemos que todos los sueños malos vengan del diablo. No estoy diciendo tampoco esto, porque muchas veces los sueños tienen que ver con el estrés con el que vivimos, con experiencias que hemos vivido durante esos días o en días anteriores, con cosas que están que tenemos en nuestra mente, que el cerebro sigue trabajando mientras estamos dormidos, etcétera, ¿no? Hay otros sueños que efectivamente pueden provenir de un mundo oculto, del diablo, y ahí tenemos que aprender a discernir. ¿Cómo podemos saber? Yo, en la medida en que yo conozco la Escritura y alguna experiencia, pero sobre todo con la palabra de Dios, que es lo más importante, yo creo que a veces cuando soñamos, hermanos, si soñamos cosas que le dan la gloria a Dios, para mí es la prueba del algodón. Si soñamos cosas que le dan la gloria a Dios y es para su gloria, para edificación, etc., ese es un sueño de Dios. Si soñamos cosas que no es para la gloria de Dios y que es para nuestra propia gloria, para nuestra propia exaltación, o para hacer algo indebido, de luego eso no viene de Dios, porque de Dios nunca viene lo malo, ni en visión, ni hablando personalmente, ni en sueño. De Dios siempre viene algo bueno. Entonces, en el caso de los sueños que hemos visto y de tantos otros sueños, Dios siempre se revela para hacer algo concreto. En el caso, por ejemplo, de José, para dar una buena noticia, no te preocupes que no te ha engañado, para dar también una buena noticia, vete porque van a matar a tu hijo, ¿no? Y vuelve ya. En el caso de los magos igual, en el caso de Jacob, en el caso de José, en el caso de Daniel, también y tantos otros, los sueños son para la gloria de Dios, para glorificar. Después hay hermanos y hermanas que tienen un don, por decirlo de alguna forma, un don en el que te pueden interpretar. Mikey cree mucho en el tema de los sueños, ¿no? Y él muchas veces, una de las cosas que siempre te pregunta es, ¿qué has soñado? Ya me da miedo decirle, ¿qué has soñado? ¿No? Porque la mayoría de las veces yo ni me acuerdo de los sueños, pero él tiene es algo que él tiene esa cosa, ¿no? Pero creo que los sueños, cuando glorifican a Dios, tenemos que dar eso. O sea, esto, por ejemplo, que estamos hablando antes del mundo árabe, del mundo judío. O sea, hermanos, en el mundo judío están con el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no quieren saber nada del Nuevo Testamento, absolutamente nada. Y en el mundo musulmán no quieren saber nada ni del Antiguo ni del Nuevo. Quieren saber cómo Dios se revela a través de sueños. Hay un montón de gente que están conociendo a Cristo a través de sueños. Entonces, ¿quién está detrás?
pues evidentemente no podemos decir que detrás está el diablo, no podemos decirlo, porque lo que encontramos son personas que al no tener la palabra escrita, la palabra revelada, Dios sigue con su plan. Dios sigue con su plan. Y su plan es que la gente lo conozca. Claro, Y a través de sueños se revela. Y como ellos no leen la palabra, las cosas de Jesús No quieren saber nada. No quieren saber ni eso, pues, a través de los sueños. Vamos a terminar, creo que ha sido una tarde muy... quería decirte antes que se me olvide que esto está grabado. ¿Tú has cortado? Voy a cortar. No, pero te quería preguntar porque esto está grabado. Entonces, no sé si tú quieres que la intervención que tú... normalmente se pone en el grupo de la iglesia, para la gente que no puede venir. Y entonces, por si tú quieres, si tienes algún reparo en que se corte los Twitter, pues te da igual. Te quería para que tú lo supieras. Si tú quieres que se corte lo que has hablado, porque a lo menos puede ver a alguien de tu familia o no, porque tampoco se ha dicho nada de otro mundo, como tú veas. Si no se ha escuchado. Que no se No lo hemos escucha. escuchado porque hablamos despacito. Nosotros dos no lo hemos Claro, escuchado. y estamos un poco jodidos de... Este ni lo otro, no lo hemos escuchado. Tú sí, porque estaba a la vera. Ya. Corto lo tuyo. Bueno, entonces tú... Pues no hay problema. Ok, muy bien. Pues vamos a terminar, familia. Hoy hemos visto que Dios nos habla hablaba a través de los Bring It To Me. Dios ya no habla a través de los Bring It To Me, pero se ha revelado. Y también vemos que, aunque Dios se sigue revelando a través básicamente de su palabra y de la revelación de Jesucristo, Dios también vemos que se revelaba a través de sueños, no solamente del Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios. Ya vemos después que apenas se habla de eso, ¿no? Pero vemos en la historia de la Iglesia y ahora mismo, en el tiempo contemporáneo que estamos viendo, que Dios en países árabes y en Israel también, Dios se manifiesta a través de sueños, para que la gente lo pueda conocer. Y eso es una Creo maravilla. que Él sabe cuándo se tiene que manifestar, según de qué manera. Ahora tenemos la revelación de la palabra y podemos pedirla todos los días. Antes no era así, pero en su finito poder se puede revelar de Como quiera. Hay un versículo que yo a mis nietas ya de toda la vida, a mis nietas y a mis nietos, seguro que lo saben todavía. Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. No sabemos lo que tenemos como creyentes de poder decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Ese así mismo dormiré tiene mucha tela. Y dentro de estos de los sueños, hay sueños buenos, que tú te levantas y dices, hemos tenido un buen sueño. Y hay sueños que de vez en cuando se repiten, que tienen pesadillas, que tienen angustia, que tienen de todo. Y aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta, que cuando lleguen los postreros días, si Josefa Fuente, Carmen Fuente, José María Gómez, María Jesús Antúnez y Paco Buí, estamos aquí, hay que tener mucho cuidado con nuestros sueños, ¿eh? Mira lo que dice Pedro. Dice, en los postreros días, maestro, lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, cuidado con estos 5, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y además de parte del Espíritu Santo, si estamos aquí en los postreros días, que tengan mucho cuidado cuando hablemos de los sueños, porque nuestros ancianos soñarán sueños. Y el que sueña y después no se acuerda, yo sueño no me acuerdo, ¿eh? La mayoría. Ella se acuerda de todos los sueños, Ya, pues fíjate tú, pues yo no lo pero yo no sé ni uno. Yo tampoco. Bueno, sí, Terminamos, familia. Esperamos seguir viéndote. El domingo hay culto.